El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. El intelecto puede ser una adicción. Es interesante observar el cambio gradual que ocurre en un visitante que tiene la fortuna de poder oír las pláticas de Maharaj aún por un periodo breve de tiempo, digamos 10 o 15 días. Casi invariablemente, el visitante, bajo el supuesto desde luego de que es un auténtico buscador y no alguien que ha venido a poner a prueba el nivel de Maharaj o bien a alardear del suyo propio, se siente tan entusiasmado en su primera visita que no tiene la paciencia de sentarse en calma y absorber en silencio lo que se está diciendo. Está presto a preguntar incluso antes de que Maharaj haya terminado de hablar, como si hubiera adivinado ya lo que Maharaj iba a decir. En casos como este es difícil anticipar cuál va a ser la reacción de Maharaj. Por lo general es muy paciente durante un rato, pero en algunas ocasiones, cuando sospecha quizá la buena fe del visitante, puede ser muy brusco y pedirle que se siente en un rincón sin hacer preguntas durante los primeros 5 o 6 días, escuchando solamente sin decir ni una palabra. Conforme el visitante se calma y puede controlar su impetuosidad, se vuelve todo lo receptivo que se requiere a los más finos y sutiles significados de las palabras de Maharaj, y cambia por completo su actitud. Más tarde, cuando Maharaj invita a que se pregunte y no hay respuesta de este visitante, Maharaj, recordando su anterior efervescencia, suele tocar con gentileza su pierna y a preguntarle qué sucedió con todas esas preguntas que antes no dejaban de brotar. Hay, no obstante, algunos visitantes que no pueden aquietarse con facilidad. Intentan, pero muchas veces su agitación interna suele estallar en una y otra pregunta, como si hubiera una barrera intelectual que impidiera que llegaran a ellos las palabras de Maharaj. En uno de estos casos, un visitante se tomó la molestia de asegurar insistentemente a Maharaj que no era su intención medir sus armas contra él, que de hecho lo que Maharaj había dicho era tan fascinante que le encantaría poder aceptarlo sin cuestionamiento alguno, pero que no sería honesto puesto que entonces quedaría la duda en su mente. Maharaj le aseguró a su vez que él no dudaba de su sinceridad ni de sus intenciones, pero que tendría que abandonar la droga a la que se había hecho adicto para poder estar en condiciones de recibir una verdadera enseñanza espiritual. El visitante se quedó sorprendido por el uso que hizo Maharaj de la palabra droga y estaba a punto de protestar, pero Maharaj continuó sin prestarle atención. El intelecto, dijo Maharaj, ciertamente es esencial para la asimilación y la evaluación del conocimiento mundano, y desde luego también es hasta cierto punto necesario para el conocimiento espiritual. Más tarde, lo que se necesita no es el mero intelecto, sino una capacidad intuitiva innata, que es un don que algunas personas tienen en mayor grado que otras. Tú te has vuelto adicto a la droga denominada intelecto y todo lo analizas bajo su influencia, meditas, reflexionas y haces complicadas las cosas simples. Tienes que deshacerte de esta adicción y entregarte al proceso intuitivo de la receptividad pura. Una vez que lo hayas hecho, lo que te doy, lo recibirás en forma directa, sin ninguna intervención del intelecto. Un títere no puede más que reaccionar de acuerdo con los estímulos que le comunica el titiritero, pero los seres sensibles tienen la capacidad no sólo de reaccionar a los estímulos
que es lo que generalmente sucede, sino también de actuar en forma independiente de cualquier estímulo externo. La clase de receptividad a la que me refiero se logra cuando no hay tan solo una reacción a estímulos, sino una apertura a la conciencia, sin la intervención de ninguna inclinación personal ni visión arraigada. En suma, sin la intrusión de la individualidad. El problema es que tú, como personalidad individual, piensas que estás escuchando lo que yo, también un individuo, estoy diciendo. Lo que se está diciendo no lo digo yo como individuo, sino la conciencia sin aspecto ni forma. El acto de escuchar también debe ser realizado por la conciencia, sin la intromisión de un individuo ilusorio. ¿Te sería posible tener alguna duda si no fueras consciente? ¿Me sería posible hablarte a ti si yo no fuera consciente? Deja que la conciencia escuche lo que la conciencia dice acerca de sí misma. Debes recordar que todos los pensamientos son movimientos de la conciencia, observados y conocidos por la conciencia. El individuo no tiene lugar en este funcionamiento de la conciencia a no ser como una mera apariencia en ella. El visitante se inclinó ante Maharaj de manera reverente y dijo: Maestro, me doy cuenta ahora de que lo que creía que era mi castillo, en realidad es mi prisión.